Capacitación sobre comercio exterior. ¿Qué es el comercio exterior? Se define como comercio internacional o mundial, al intercambio de bienes, productos y servicios entre dos o más países o regiones económicas. Las economías que participan del comercio exterior se denominan economías abiertas. El comercio exterior es aplicado en importaciones, que recordemos, permiten a los ciudadanos adquirir productos que en su país no se producen o más económicos o de mayor calidad, beneficiándolas como consumidores. Y también es aplicado en las exportaciones, el cual es el tráfico legítimo de bienes y servicios nacionales de un país pretendidos para su uso y consumo extranjero. Hablando un poco acerca de la distribución física internacional de mercancías, la definimos como el conjunto de operaciones físicas, documentales, administrativas y legales por las que un producto de importación y o exportación debe pasar para llegar a su destino, en las mejores condiciones, al tiempo requerido y al precio justo. La cadena que se lleva a cabo en la distribución física internacional de mercancías es el proveedor, transporte local, origen, procesos en puerto, aeropuerto, frontera origen, aduana de exportación, flete internacional, procesos en puerto, aeropuerto, frontera origen, aduanas de importación, impuestos de nacionalización, transporte local origen y cliente. Veamos quiénes intervienen en las DFI. El proveedor, las aseguradoras, las transportadoras terrestres, los agentes de carga, las agencias de aduana, navieras, aerolíneas, puertos y depósitos. En el comercio exterior se utilizan los Incoterms. Estos determinan el momento y lugar donde se produce la transferencia del riesgo y los costos sobre la mercancía entre el importador y el exportador. El modo de transporte de dichos Incoterms se da por cualquier medio de transporte o exclusivo para modo marítimo. En cuanto a los de medio de transporte, tenemos los EXW en fábrica. El vendedor pone mercancía a disposición del comprador en sus propias instalaciones, fábrica, almacén, entre otros. Todos los gastos a partir de ese momento son por cuenta del comprador. El Incoterm EXW se puede utilizar con cualquier tipo de transporte o con una combinación de ellos, es decir, un transporte multimodal. El proveedor se encarga de la logística y el traslado necesario para que el comprador tenga el suministro del producto en el mismo lugar donde desempeña la tarea productiva. Otro de los grupos utilizados es el FCA, que es el de libre transportista. El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen, que pueden ser los locales de un tránsito, una estación ferroviaria, entre otros. Este lugar convenido para entregar la mercancía suele estar relacionado con los espacios del transportista. Se hace cargo de los costos hasta que la mercancía está situada en ese punto convenido. El Incoterm FCA se puede utilizar con cualquier tipo de transporte, bien sea transporte aéreo, ferroviario, por carretera y en contenedores, es decir, el transporte multimodal. Sin embargo, es un Incoterm poco usado. Incoterm CPT, transporte pagado hasta. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista, dentro del país de origen. Si se utilizan varios transportistas para llegar a destino, el riesgo se transmite cuando la mercancía se haya entregado al primero. El Incoterm CPT se puede utilizar con cualquier modo de transporte, incluido el transporte multimodal, es decir, la combinación de diferentes tipos de transporte para llegar a destino. CIP, transporte y seguro pagado hasta. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. El riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen.
Aunque el seguro lo ha contratado al vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. El Incoterm C y P se puede utilizar con cualquier modo de transporte o con una combinación de ellos, es decir, el transporte multimodal. DAT entregado en terminal. El Incoterm DAT se utiliza para todos los tipos de transporte. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal y el seguro, que no sea obligatorio, hasta que la mercancía es descargada en la terminal convenida. También asume los riesgos hasta ese momento. El concepto terminal es bastante amplio e incluye terminales terrestres y marítimas, puertos, aeropuertos, zonas francas, entre otros. Por ello, es importante que se especifique claramente el lugar de entrega de la mercancía y que este lugar coincida con el que se especifique en el contrato de transporte. DAP entregado en un punto. El Incoterm DAP se utiliza para todos los tipos de transporte. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, pero no de los costos asociados a la importación hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. También asume los riesgos hasta este momento. Y por último, para cualquier medio de transporte, el Incoterm TDP, entregado con derechos pagados. El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. Dentro de los Incoterms, para el modo marítimo, tenemos el FOB, que significa libre a bordo. El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El comprador se hace cargo de designar y reservar el transporte principal. El Incoterm FOB es uno de los más usados en el comercio internacional. Se debe utilizar para carga general de mercancías, no es utilizable para granel. El Incoterm FOB se utiliza exclusivamente para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. FAS, libre al costo del buque. El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga convenido, esto es, al lado del barco. El Incoterm FAS es propio de mercancía de carga a granel o de carga voluminosa porque se depositan en terminales del puerto especializadas que están situadas en el muelle. El vendedor es responsable de las gestiones y costos de la aduana de exportación. Incoterm CFR, costo y flete. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen. Se debe utilizar para carga general, que no se transporta en contenedores, tampoco es apropiado para los graneles. El Incoterm CFR solo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. Y por último, tenemos el Incoterm CIF, costo, seguro y flete. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. Como en el Incoterm anterior, CFR, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen. El Incoterm CIF es uno de los más usados en el comercio internacional porque las condiciones de un precio CIF son las que marcan el valor en aduana de un producto que se importa. Se debe utilizar para carga general o convencional. El Incoterm CIF es exclusivo para el medio marítimo.